Espero que todo esté bien para usted. Hoy veremos cuáles son los lugares abandonados que resultan un completo misterio. Y les doy la bienvenida al canal Pregunta-Respuesta. Hoy las respuestas serán presentadas por Yarlin Andrés Fonseca, Nailet Labarca y Yarlin Andrés Fonseca. Comenzaremos con la primera respuesta de Yarlin Andrés Fonseca. Por ejemplo, los siguientes lugares. 1. Entrada a una de las casas abandonadas en un pueblo rumano. Interesante y un poco aterrador. ¿Serías capaz de entrar? 2. Nadie ha visitado este albergue de esquí en las montañas desde aproximadamente los años 80 del siglo pasado. Es una lástima. 3. Sala de seguridad en una central nuclear abandonada en España. El avance tecnológico dejando a un lado nuestros inicios. 4. En sus mejores años, esta fábrica producía alrededor de un tercio de todo el alcohol en Italia. 5. En Londres, encontraron un almacén donde se almacenaban 175 autos de colección. Ahora se están vendiendo en una subasta. 6. Alguien abandonó el icónico de la película, Viajando en el tiempo, frente a un antiguo restaurante chino en Alaska. 7. La naturaleza lentamente comenzó a dominar el vagón de tren, que por alguna razón fue abandonado en las montañas. 8. Hay algo realmente espeluznante en los centros comerciales abandonados. Es aterrador ver un espacio tan grande totalmente vacío. 9. Entre ambos hospitales decidieron crear este túnel. ¿Serías capaz de atravesarlo sin compañía? 10. La estación City Hall del metro de Nueva York está cerrada desde 1945 y los trenes simplemente pasan por allí. La siguiente respuesta es de Nailet Labarca. La ciudad amurallada de Kowloon. Apodada como la ciudad de la oscuridad o la ciudad hormiguero diagonal colmena. Fue un asentamiento densamente poblado y sin gobierno en la ciudad de Kowloon en Hong Kong. Originalmente un fuerte militar chino, la ciudad amurallada se convirtió en un enclave después de que los nuevos territorios fueron alquilados al Reino Unido por China en 1898. En 1990, la ciudad amurallada contenía 50.000 residentes dentro de sus fronteras de 2.6 hectáreas. Desde la década de 1950 hasta la de 1970, fue controlado por triadas locales y tenía altas tasas de prostitución, apuestas y abuso de drogas y muchas otras ilegalidades más, puesto que no existían leyes. Antes de que la dinastía Qing firmara un acuerdo con los ingleses cediéndoles la isla de Hong Kong, al que se dio término en 1997, el lugar contaba con un puesto de vigilancia chino, una suerte de fortaleza. Cuando el territorio pasó a formar parte de Inglaterra, este enclave de 100 por 200 MTs quedó en manos chinas, pues los asiáticos lo exigieron para firmar el tratado. A la larga, el lugar se convirtió en tierra de nadie, un sitio sin ley ni orden. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong fue bombardeado por los japoneses y la muralla de Kowloon destruida. Durante los años posteriores, el lugar fue creciendo sin normas y convirtiéndose en un hormiguero de extrañas estructuras, en donde reinaba la delincuencia y los vicios, opio, prostitución y contrabando. No existían planos, simplemente se construía en donde hubiese un espacio libre. A inicio de los 70s, el lugar fue limpiado por la policía. Sus 30.000 habitantes siguieron ahí, pero las actividades ilícitas y la mafia por fin fueron mantenidas a raya. Para fines de la década de los 80s, se decidió su definitiva demolición, la que se llevó a cabo en 1993. En 1987, Margaret Thatcher entregó la soberanía de Hong Kong a China y el gobierno del país asiático anunció una evacuación de todos los residentes de la ciudad amurallada, así como la futura demolición de la misma. Tras un proceso de varios años e interminables negociaciones con muchos de los habitantes que se negaban a abandonar sus casas, el Estado pagó $384 millones en compensación a los 900 negocios y a los más de 10.000 propietarios de hogares. La ciudad fue demolida definitivamente entre 1991 y 1992 y su lugar lo ocupa en la actualidad el Kowloon World City Park, un inmenso parque de estilo tradicional chino el que recuerda el extraño y oscuro hormiguero de Kowloon, donde sus habitantes vivían apiñados como insectos subterráneos, sin ver nunca la luz del día. Antes de que la ciudad fuera demolida, se aprovechó el escenario para rodar algunas películas, como Bloodsport, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, o Crime Story, de Jackie Chan. Arquitectura y estilo de vida. Kowloon siguió creciendo desproporcionadamente, teniendo en cuenta que su territorio ocupaba la extensión equivalente a 2 campos de fútbol, y a mediados de los años 70, comenzó a crecer a lo alto con edificios de hasta 12 plantas. Su población alcanzó los 50.000 habitantes en 1986, convirtiéndose así en la ciudad con la densidad de población más alta del mundo. Los nuevos edificios acabaron paulatinamente con el espacio de las calles. Las más anchas tenían apenas 1 metro de anchura y toda la ciudad se convirtió en algo parecido a un edificio único. Paradójicamente, este hecho ayudó a que unos edificios tan precarios se mantuvieran en pie. Las construcciones se apoyaban unas sobre otras y muchos de los nuevos edificios se construían sobre las azoteas de los antiguos. Por si no fuera suficiente semejante caos arquitectónico, las marañas de cables y tuberías que cruzaban todas las calles impedían ver el cielo a sus habitantes. Kowloon se ganó, así, el calificativo de ciudad de la oscuridad. La policía de Hong Kong no se atrevía a entrar en la ciudad, por lo que Kowloon se autogestionaba sin autoridad. Prueba de ello está en la limpieza de la ciudad. Los habitantes de los pisos superiores barrían hacia el piso de abajo y, como resultado, los pisos inferiores eran los más insalubres. Espero les haya gustado. La primera vez que supe de ella fue en YouTube, un especial que hicieron mostrando un video oculto grabado a finales de los 90. Sí, hay muchísimas otras ciudades y lugares extraños, pero creo que este sin duda supera a los demás. Si les gustó puedo actualizar con otras historias de otros sitios increíbles que he visto.
Si te gustó me apoyarías mucho con un voto positivo. Chao. Así era vivir en Kowloon, la ciudad sin ley con una densidad de población 120 veces mayor que la de Nueva York. Ciudad amurallada de Kowloon, Wikipedia, la enciclopedia libre. ¿Qué pensáis vosotros? Continuaremos con la respuesta de Jarlin Andrés Fonseca. Por ejemplo, los siguientes lugares abandonados. El restaurante Disco en Mirante Belvedere en Petrópolis, Río de Janeiro, Brasil. El Belvedere do Grinfo es un mirador que se halla entre Petrópolis y Serem. El Belvedere se construyó a finales de la década de 1950 y se inauguró en la década de 1960 para albergar también este restaurante. Con el tiempo el sitio cerró. La iglesia de San Jorge, en Luková, República Checa. La iglesia de San Jorge, también conocida como la iglesia de los 9 fantasmas, es un templo católico del siglo XIV ubicado en Luková, República Checa. En 1968, durante la celebración de un oficio religioso, el techo y parte del tejado del templo se derrumbaron. El acontecimiento se interpretó como un mal augurio, por lo que no ocurrieron más misas. Con el tiempo, consideraron la iglesia maldita y quedó abandonada. Desde 2012 alberga una instalación de arte con esculturas fantasmales. Houtuguan en la isla de Shengshan, China. Esta pequeña isla fue alguna vez hogar de más de 2,000 pescadores y sus familias, alojados en más de 500 casas. Por razones socioeconómicas el pueblo abandonó el lugar y solo quedaron unos residentes entre casas devoradas por la naturaleza. Iglesia abandonada en Francia. Campamento de pioneros, un tipo de campamentos infantiles de la Unión Soviética, en Moscú, Rusia. En la Unión Soviética la mayor recompensa para un estudiante era un lugar para un campamento de pioneros en algún lugar cerca del mar cálido. En los años 80, en la Unión Soviética había más de 40.000 campamentos de pioneros, donde descansaban cerca de 10 millones de escolares. Después de la caída de la URSS, muchos de estos sitios dejaron de ser utilizados y los dejaron a su suerte. El monumento Buzludia, en Bulgaria. El monumento Buzludia está situado en la cima del monte Buzludia de 1441 metros de altitud. Fue un monumento ideológico y antigua sala del Congreso soviético. El edificio actualmente abandonado se construyó en 1981. Bustos abandonados de 43 presidentes de Estados Unidos. En medio del campo, a pocos kilómetros de la pequeña localidad de Williamsburg, Virginia, yacen abandonados los bustos gigantes de 6 metros de alto de 43 presidentes de Estados Unidos. Al artista David Addix se le acabó el dinero antes de poder terminar con todos los bustos para el Parque de los Presidentes. El parque se inauguró en marzo de 2004 y permaneció abierto 6 años. En septiembre de 2010, embargaron al parque por deudas. Una parte de lo que queda de la ciudad fantasma de Kirovsky, Rusia. Kirovsky es una ciudad rusa que fue abandonada sin razón aparente, aunque algunas teorías hablan de experimentos durante el régimen soviético. Ahora solo quedan algunas construcciones que reflejan lo que alguna vez fue un pueblo pesquero. Un hotel en Japón. El Teatro Orpheum en New Bedford, Massachusetts. El Orpheum Theater es un antiguo teatro y cine originalmente llamado Majestic Opera House. Se inauguró en 1912 y tenía capacidad para 1,500 personas. El teatro cerró entre 1958 y 1959 y solo se abrió para eventos especiales. Se vendió en 1962 y lo usaron como almacenamiento por una empresa tabacalera. La parte trasera del teatro alberga actualmente un supermercado, pero el resto sigue abandonado. Información y fotos obtenidas de Google. El video ha terminado, gracias por quedarse hasta el final. Si esta respuesta te ayuda, por favor ayúdanos también dejando un me gusta y suscribiéndote a este canal. Nos permite avanzar en YouTube. Aquí está el final del video, deja un comentario para decirnos si estas respuestas te son más útiles. Hasta pronto.